Ahora quiero compartir una palabra con ustedes. Esta palabra está en mi corazón y es un poco más didáctica hoy. Quiero enseñar sobre un principio teológico y advertir sobre una circunstancia que está moviéndose fuertemente en estos tiempos que estamos viviendo. Le puse como título Meritocracia y la gracia. La meritocracia, dice el diccionario, es el sistema de gobierno en el que el poder lo ejercen las personas que están más capacitadas según sus méritos. En el sentido más amplio, es un sistema basado en el mérito. Esto es, que las posiciones jerárquicas son conquistadas en base al merecimiento, en virtud del talento, de la educación, de la competencia o la aptitud específica para un determinado puesto de trabajo. En este sistema de valores que tiene en cuenta el talento natural y el desarrollo de las capacidades, es decir, los antecedentes, por supuesto, abre puertas, esta combinación, talento natural más el desarrollo, el esfuerzo que uno le pone a ese talento natural, es lo que abre puertas y te permite adquirir por méritos tus puestos, posiciones o lugares soñados en el trabajo, en la vida, en lo que fuere. En la administración pública, por lo general, lo que la meritocracia hace es, para encontrar al más calificado, se hacen actos públicos o concursos públicos para encontrar a la persona que tiene más mérito para ocupar ese lugar, por un sistema de puntaje. Por ejemplo, los docentes tenemos un sistema de puntaje en el que cuanto más puntaje por capacitación y por antigüedad se va teniendo, se va escalando en una lista por orden de mérito, se dice. Entonces, los que están más arriba son los que tienen la posibilidad de elegir primero el trabajo que quieren hacer. Esto es muy bueno y se pensó originalmente no solo para que los más capacitados ocupen los lugares importantes, sino también para evitar que, por ejemplo, en cargos públicos se acomode a personas a dedo porque son amigos o porque son familiares, aunque no tengan ningún tipo de capacitación, o porque es un militante al cual se lo premia con un puesto determinado. Entonces, la meritocracia evita que suban personas no competentes o que ganen un lugar por otro camino que no sea el de su aptitud o capacidad. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, hay todo un andamiaje para descalificar a la meritocracia. Es más, se utiliza la palabra meritocracia casi como un adjetivo negativo. Desde algunos sectores políticos, tal vez precisamente para saltear esta forma de elegir a alguien por capacidad y elegirlo por otras cuestiones, no lo sé. Pero entonces surgen leyes de cupo, donde se obliga a poner a las personas por otras cuestiones y no por sus méritos. Entre paréntesis, déjame decirte que en estos tiempos la Iglesia, junto a todos los consejos pastorales del país, estamos haciendo presentaciones al gobierno porque se ha sancionado una resolución que hace que obliga a todas las asociaciones civiles, por ejemplo ONG, por más cristianas que sean, iglesias que funcionamos con el formato de asociaciones civiles en nuestro país y que hace más de 70 años que estamos pidiendo un reconocimiento de personería religiosa y no se nos otorga, e incluso, por ejemplo, escuelas cristianas, jardines cristianos como tenemos acá, y una resolución en que el gobierno obliga a que las juntas directivas de todas las asociaciones civiles estén organizadas por un cupo, por género y demás. Lo cual es totalmente violento, es totalmente autoritario
y se mete en la capacidad o en la determinación de quién ha de gobernar la iglesia. Como cristianos entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza de la iglesia es Cristo. Es Cristo el que elige o el que determina quién ha de gobernar las iglesias y no un gobierno por una ley que hay que ocupar determinada gente por otras capacidades que nada tienen que ver con, en este caso, el mérito espiritual que amerita que unas personas puedan gobernar la iglesia de Jesucristo. De hecho, hay toda una orden que la Biblia dice que el que pretende gobernar la iglesia tiene que tener un montón de características y por esos méritos queda habilitado para gobernar la iglesia y no por una ley de cupos como se ha impuesto sin consultar en estos tiempos. Y la iglesia de Jesucristo está de pie, no permitiendo que se nos obligue a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. En este nuevo sistema de valores que elimina el mérito para poner otras cuestiones, por supuesto es aplaudido por las personas que menos mérito tienen, porque si alguien quisiera acceder a un lugar para el cual no está capacitado, lo mejor que le puede pasar es que no se tomen en cuenta las capacidades de las personas. Es decir, imagínate que la meritocracia se elimine por decreto del fútbol y entonces haya un cupo determinado, por ejemplo, para el Barcelona o un club un poquito más grande, Boca Juniors, y que digan, bueno, en el cupo tiene que haber tantos varones, tantas mujeres, y diga, tiene que haber un evangélico, un pastor evangélico por cupo. Y entonces yo podría jugar al fútbol en Boca. Por supuesto, creo que no alcanzaría a patear una sola pelota, lo cual es ridículo. Pero esto está pasando. Ahora, quiero ser claro en esto. Por favor, préstame mucha atención. Y todavía estoy en la introducción, pero voy a ser corto y concreto. Toda persona vale lo mismo. Toda persona vale igual por su condición de persona humana. No hay mérito para ser. No se necesita mérito para ser alguien en la vida, porque ya somos todos iguales, todos valemos iguales en nuestra condición de persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. No tenemos que hacer nada para que nos valoren, no tenemos que hacer nada para... Viste que antiguamente algunos decían, estudiá para ser alguien en la vida. No, para ser alguien no tenés que estudiar, porque ya somos alguien. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo valiosos a todos por igual. Pero sí hay que estudiar para alcanzar determinadas cosas. No para ser alguien, sino para hacer o lograr algo. Ahí sí, el mérito para saber matemáticas es aprender matemáticas. Pero eso no nos hace mejores ni peores. Como seres humanos, todos ya valemos lo máximo. Ahora, dicho esto, lo más grave, y es la causa de esta prédica, es que esta nueva escala de valores lo que intenta instalar es un sistema totalmente anticristiano. Hay un sistema que la Biblia llama el anticristo. Es un sistema de valores que es totalmente opuesto al cristianismo que se está tratando de instalar, porque en los tiempos finales este sistema va a gobernar el mundo. Entonces, Satanás pretende instalar la idea de que nadie tiene nada de qué arrepentirse. Y este es el principio elemental del Evangelio. El Evangelio del reino es arrepentimiento. Jesús vino a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista, que vino a abrir el camino, predicaba el arrepentimiento. El arrepentimiento es central en el Evangelio. Y al quitar el mérito, entonces Satanás lo que pretende es que nadie tenga nada de qué arrepentirse. El cristianismo es por mérito. Jesús solía decirle a los enfermos, conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a tu fe. Es decir,
el mérito por el cual Dios va a sanarte es si tenés fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay mérito incluso en la sanidad. Conforme a tu fe, te sea hecho. Dice la Biblia que a la mujer sirofenicia, Dios no iba a darle su milagro porque Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel. Por lo tanto, no le correspondía absolutamente nada. Jesús dijo, el pan es para los hijos y no puedo quitárselo a los hijos para dárselo a los perritos. Pero esta mujer tuvo una respuesta de fe sorprendente. Ella dijo, sí, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dijo, grande es tu fe, sea hecho como tú quieres. Es decir, el mérito de ese milagro fue netamente proporcional a la fe de esta mujer. También nos dice en Génesis 15:6 y Romanos 4:3 que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué fue contado como justo a Abraham? Por el mérito que tuvo a través de la fe. En Mateo 25, 21 al 23, Cristo nos enseña que el que es fiel en lo poco va a ser puesto en lo mucho. Es decir, la promoción espiritual tiene que ver con el mérito de ser fieles en lo poco. También en Romanos 2:6 y Apocalipsis 20:12 dice que seremos juzgados por nuestras acciones. Es decir, nuestras acciones, el mérito que ganemos nos va a salvar o nos va a condenar. Quiero decirte que todos estos textos que estoy leyéndote después van a estar en la guía que te voy a dejar al final de la prédica. Pero ahora no pierdas el concepto que te estoy diciendo. También dice que seremos juzgados por nuestras palabras. Mateo 12, 36 y 37. Y que seremos conocidos por nuestros frutos. Además se nos darán gavillas. En Apocalipsis podés leer un montón de veces, dice, al que creyere le daré. Y menciona varias cosas que Dios le dará como recompensa al que cree. Entonces, el cristianismo es por mérito. No es regalo, no está regalado, es por mérito. Hay una guía de 46 textos que te estoy dejando en la guía que te voy a dar al final. 46 textos que hablan sobre méritos que Cristo ganó por nosotros. Ahora, déjame que te diga uno solo acerca de esto. Dice Romanos 2:6. Léelo conmigo, por favor. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. ¿Entendiste? Claramente, Dios pagará a cada uno según sus obras. Esto es mérito, no es otra cosa que mérito. La Biblia nos enseña que el mérito es fundamental en la doctrina cristiana. De la misma manera en el sentido negativo. En el sentido negativo, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. También dice en Ezequiel 18 que el alma que pecare ciertamente morirá. Es decir, muere por su propio mérito, muere por la propia consecuencia de su pecado. La base de la doctrina cristiana es la libertad. Y la libertad y el mérito son compañeros de trabajo. Dios nos creó con libre albedrío para que podamos decidir. Y en esas decisiones hacemos méritos para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Primero Dios en el Antiguo Testamento a través de los profetas y luego Jesucristo también en el Nuevo Testamento dijeron este texto: pongo delante de ustedes el bien y el mal. Elijan ustedes. Dice, pero elijan bien para que tengan buenas consecuencias. En Deuteronomio 11, Deuteronomio 30, Jeremías 21, por ejemplo, está este texto que Jesús también cita en San Juan. Claramente, el sistema anticristiano intenta cambiar todo lo que Cristo estableció.
este sistema no solo se mete con la cuestión del mérito, se mete con otras cuestiones. Por ejemplo, Dios estableció claramente que creó al ser humano en dos modelitos, varón y mujer. No hay más género. Y hay toda una presión, un lobby por hacer creer que existen tantos géneros como a las personas se les ocurra que existen. Y esto es parte de un sistema que intenta instalar principios contrarios a la ley de Cristo. Insisto que nosotros no discriminamos a nadie ni tenemos problemas con nadie. Aceptamos y amamos a todo el mundo, pero llamamos a la verdad, verdad, y defendemos claramente lo que la palabra de Dios nos establece como principios eternos. Entonces el sistema anticristo pretende que creamos que los méritos no son importantes, que la meritocracia es un defecto que hay que destruir. Y utiliza obviamente el argumento de la igualdad, del amor, de la tolerancia, pero nada tienen que ver con esto. El más tolerante de todos es Dios. Dios no hace acepción de personas, no discrimina arbitrariamente a nadie, ama a todo el mundo, murió por todos. Él quiere que todos se salven y nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Dios es lento para la ira, grande en misericordia. No hay nadie que discrimine menos que Dios, en el sentido de la discriminación de connotación negativa, ¿no? De hecho, Cristo nos iguala en la fe. El propio apóstol Pablo en Gálatas 3:28 dice, léelo conmigo, ya no hay judío ni griego, libre ni esclavo, varón ni mujer, pobre ni rico, sino que todos somos uno en Cristo. Claro que estamos a favor del respeto, de la igualdad, pero eso no tiene nada que ver con eliminar las claras líneas que la palabra de Dios nos traza. Por supuesto que en nuestras vidas vamos a cosechar el fruto de lo sembrado. Tal es así que una sola vez en la Biblia se usa la expresión, ojo, no intenten engañar a Dios. Dice la palabra, cuidado, Dios no puede ser burlado. Todos van a cosechar lo que han sembrado. Es decir, yo no puedo sembrar una cosa y cosechar otra, porque eso es intentar burlar a Dios. Eliminar la meritocracia, decir, la gente no puede ser promocionada por mérito, es querer burlar a Dios. Querer cambiar el orden establecido por Dios es querer tomarle el pelo a Dios. Y eso es imposible. Y nosotros somos predicadores de la verdad y tenemos que decirlo. Salvo en una cosa. Adán y Eva cometieron un error. Pecaron. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Hay un pecado que en algunos casos le llaman el pecado original, que es el pecado que traemos de arrastre. Y en ese caso trasciende los méritos, porque ya no es por mérito tuyo ni por mérito mío. Por más que vos desde nacimiento seas una persona con buen carácter y te hayas portado bien toda la vida y seas una persona maravillosa al que todo el mundo quiere, igualmente, aunque por mérito podríamos decir hiciste todo bien, igualmente todos hemos nacido fuera de la gloria de Dios por mérito de la raza humana en general. Esta es una culpabilidad que venimos arrastrando por pertenecer a una raza humana que decidió en su primera edición, la primer parejita que existió sobre la tierra, decidió romper su relación con Dios. Y a partir de ahí, toda la humanidad nació fuera, lejos de la voluntad de Dios. Por eso todos somos pecadores, independientemente de cómo nos portemos. Todos hemos nacido
fuera de la gracia de Dios. Y ahí podríamos decir, esa es la excepción que confirma la regla de que es por mérito propio las consecuencias, salvo en este caso que es por arrastre. Esto alguno podría considerarlo injusto, pero es lógico. Mira, mi papá es hijo de italianos. Mi abuelo paterno nació en Italia. Mi abuelo materno nació en España. Pero ya mi papá vino y nació en Argentina porque mi abuelo tomó la decisión de venirse de Italia a Argentina. Mi mamá nació en España, pero mi abuelo tomó la decisión de venir a vivir a Argentina cuando mi mamá era chiquita. Así que yo nací en Argentina, no por decisión mía, sino por decisión de mi abuelo italiano y de mi abuelo español. Los dos tomaron una decisión y a mí me hizo nacer en Argentina. Ahora, yo tengo la ciudadanía española, gestioné la ciudadanía española porque mi mamá es española. Pero mis hijos nacieron en Argentina y mis nietos van a nacer en Argentina y seguramente mis bisnietos ni siquiera se van a acordar que tuvieron un antepasado en España o en Italia. Pero la decisión de que seamos argentinos no la tomé yo, fueron mis abuelos. ¿Se entiende? Entonces, nosotros nacemos en una condición, en un contexto, no por mérito propio, sino por decisión de otros. Eso es lo que llamamos herencias. Pero eso no excluye el concepto de la meritocracia. Ahora, quiero que me sigas en este pensamiento. La salvación también es por mérito. Escúchame, no cambies el canal, no pienses que estoy diciendo cualquier cosa. La salvación también es por mérito, solo que nos queda tan lejana, tan inalcanzable, que no existe posibilidad alguna de lograrla por mérito propio. No hay nada que puedas hacer vos, no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar la salvación, porque no llegamos. Deberíamos hacer méritos para lograrlo, pero nos queda tan lejos que es imposible alcanzarla. Y entonces es ahí donde entra Cristo y lo que conocemos como la gracia. Porque la salvación también es por mérito, pero no por los nuestros, porque no nos da el cuero, sino por los méritos de Cristo, que puso su vida para salvarnos. Él hizo los méritos para que nosotros pudiéramos acceder a una salvación que es gratuita para nosotros, pero que no es gratis. Se consigue por méritos y por los méritos de Cristo. Es más, déjame que haga un paréntesis para mencionarte este detalle. Cristo, Jesús, hecho hombre, es Dios. Y aunque es Dios y es el primero, dice la Biblia, y el último, es la causa de todo, porque por Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas y por medio de Él subsisten. Pero así todo, siendo el dueño y señor de todo, por el simple hecho de ser Dios, también por mérito fue sentado en un trono que es sobre todo nombre y toda autoridad. Y Filipenses 2 lo describe perfectamente y dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? Jesús, siendo dueño de todo, dice, por lo cual Dios lo exaltó. ¿Qué quiere decir por lo cual? Por el mérito que hizo, al humillarse, al dejar todo, al ser obediente hasta la muerte de cruz, la más cruel de las muertes. Por ese mérito fue puesto sobre toda lengua, sobre todo
Ante Él se doblará toda rodilla. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ante Él, por el mérito que hizo, hasta Cristo fue levantado lo sumo por mérito. Aunque ya te digo, ya Él es Dios. Por el solo hecho de ser, por su esencia, no necesita mérito alguno. Es. Pero a su vez, Él siendo Dios, hizo méritos para estar sentado en el trono. ¿Te das cuenta de lo importante que es la meritocracia en el reino de los cielos? La salvación fue adquirida por los méritos de Cristo. Por eso entendemos que hemos sido purificados por su sangre y que su muerte fue la expiación de nuestros pecados. Como dice San Juan en 1 Juan 1:7, su sangre nos limpia de todo pecado. Y Cristo mismo dijo, esta es mi sangre que es derramada para remisión de los pecados, en Mateo 26:28 y Lucas 22:20. Y déjame que te diga que cuando hablo de la sangre nos limpia, no estoy hablando del fluido corporal de color rojo, porque algunas religiones incluso malentienden esto y hacen manipulación de sangre pensando que eso... No. Lo que está hablando claramente cuando habla de que la sangre de Cristo nos limpia, está hablando que fue su sacrificio, fue su decisión, fue la determinación, fue la obediencia, fue el acto que Él hizo. El sacrificio fue el mérito que nos limpia de pecados. Es el efecto de su sacrificio el que hace que los pecados no nos sean imputados a nosotros. Que esa deuda no sea cargada a nuestra cuenta, sino a la de Cristo. Cristo, únicamente Él. Por eso no hay otro Salvador. Si vos querés ser salvo por tus obras, no te alcanzan los méritos, no te alcanzan. Hubo personas maravillosas, los apóstoles, la madre de Jesús, otras personas a lo largo de la historia que fueron personas realmente ejemplares, maravillosos, hicieron cosas increíbles. Pero sus méritos les alcanzan a ellos solo para tener la salvación o el lugar que Dios le quiera dar en la eternidad. Pero nunca sus méritos van a alcanzar para salvarte. Por eso que no nos salvamos pidiéndole a otros intermediarios. Y la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres en 1 Timoteo. Jesucristo. ¿Por qué Él? Porque es el único que pudo hacer los méritos para perdonar nuestros pecados. San Lucas es contundente. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. ¿Te quedó claro? En ningún otro. Buda, Mahoma, todos los que quieran, hay gente que te puede dar consejos maravillosos. Alguien dice, pero ¿qué diferencia hay entre las religiones, pastor? Mira, entre las religiones tal vez no hayan diferencia, porque uno tiene un sistema de liturgia, otro tiene otra liturgia, otro otra liturgia. Pero si estamos hablando de la vida cristiana, si estamos hablando de la salvación, si hablamos del reino de los cielos, la diferencia es vital, es enorme. Solo en Cristo hay salvación. Por eso Juan el Bautista afirmó en San Juan 1:29, cuando vio venir a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo quita el pecado del mundo. En 2 Timoteo 1:9 dice, Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. Y no lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Claramente Pablo le está diciendo a Timoteo, muchachos, no somos salvos por lo bueno que nosotros hayamos sido o por las cosas buenas que podamos hacer. Somos salvos porque el enorme amor de Dios decidió desde el principio que el que iba a pagar nuestras deudas iba a ser Jesucristo. Y Jesucristo hizo los méritos para nuestra salvación.
Por eso también la Biblia afirma en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo hizo los méritos por nosotros. Si estamos con Él, no hay condenación. Si me alejo de Él, ya estoy condenado. Porque no hay nada que pueda hacer para limpiarme de mis propios pecados. Nada que pueda hacer para quitarme las culpas de encima. Nada que pueda hacer para evitar la condena que por mérito de Adán y Eva nos toca a todos nosotros. Y por mérito de nuestros propios pecados. Porque ¿quién puede decir que no peca? Ahora, déjame volver a esta cuestión que antes te la mencioné muy rapidito. Por Adán, todos quedamos fuera de la salvación. Todos. No hicimos nada malo, no importa, estamos afuera de la salvación. Por Adán. Por eso, Dios equilibra la balanza y por mérito de Cristo nos mete a todos en la salvación. Es decir, Romanos 5:15 lo explica muy bien. Mirá lo que dice. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más grande es el don que vino por la gracia de un solo hombre. Jesucristo abundó para todos. Te recomiendo que leas todos los versículos que siguen en este capítulo 5 de Romanos, porque es muy profundo, pero claramente está diciendo, a ver, nosotros no hicimos nada malo y nacimos en pecado por culpa de Adán, pero el segundo Adán, como también lo llama la Biblia, Cristo, por su obediencia nos metió a todos. Es como que ahora están las dos realidades abiertas, las dos nacionalidades disponibles. Yo te ponía el ejemplo de mis abuelos que vinieron de otro país europeo a este maravilloso país nuestro. Ahora, yo tengo abiertas las dos nacionalidades y puedo elegir, puedo optar, porque tengo las dos posibilidades. Por Adán todos somos pecadores, pero por Cristo todos podemos ser salvos. Ahora está delante tuyo la decisión. ¿Haces las cosas de la manera humana, con tu propia capacidad, por tus propios méritos, como ser humano? El humanismo pretende hacer el foco de la escena al hombre y lograr las cosas por el mérito humano. Podés lograr muchas cosas acá, pero no la salvación. Ahora, Cristo nos da la opción de poder ser salvos. Vos tenés, ahora es mérito tuyo. Adán te metió en problema. Cristo te ofrece la salvación. Ahora es mérito tuyo. Que seas salvo o seas condenado no es responsabilidad de nadie más que tuya. El hecho de que Cristo haya pagado en la cruz para que seas salvo no implica que sea gratis. Es gratis para vos y para mí porque no la tenemos que pagar nosotros. No hubiésemos llegado a pagarla jamás. Pero nada hay gratis. Cuando la gente dice, no, el Estado te da esto gratis, el Estado te da aquel medicamento gratis. Quiero decirte que nada es gratis. Alguien lo está pagando. Y la salvación tampoco es gratis. A vos no te cuesta, a mí no me cuesta. No nos costó la cruz, no nos costó latigazos, no nos cuesta sacrificio humano. Es gratis la gracia, así se llama en términos teológicos. La gracia, el favor, es gratis para nosotros, pero fue paga por alguien, por los méritos de Cristo. Él lo pagó en la cruz. La meritocracia es parte esencial del pensamiento libre y cristiano del reino de los cielos. Mira, hasta con los dones es necesaria la gracia, porque precisamente la palabra don es un regalo. Cuando hablamos de los dones espirituales son regalos del Espíritu Santo de Dios hacia nosotros para que podamos hacer la obra que Dios nos encargó y nosotros aceptamos hacer.
Es decir, Dios quiere bendecir a la humanidad. Y entonces de repente ve que hay personas enfermas y a alguien le da porque tiene la carga, porque dice, yo quiero hacer algo por los enfermos, yo quiero orar, yo quiero comprometerme a que los enfermos mejoren. Entonces Dios te da un regalo, el don, por ejemplo, de sanidad, de poder orar por los enfermos y que sean sanados. Es un don, es un regalo. El don de ciencias, de entender qué es lo que está pasando, el don de la misericordia, el don del evangelismo. Hay un montón en la Biblia. Ahora, incluso los dones también, que son regalos, ya conceptualmente el don no debería tener nada que ver con el mérito, porque es un regalo de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 12:31, ustedes, por su parte, ambicionen o procuren alcanzar, dice otra versión, los mejores dones. Es decir, que también los dones, que aunque son regalos, pueden alcanzarse por mérito propio, procurarlo, desearlo, orar, pedírselo a Dios, hacer méritos para esos dones. Es decir, la meritocracia es fundamental en el sistema del reino de los cielos. El apóstol Pablo nos enumera aquellas cosas que nosotros podemos alcanzar por mérito, algunas de esas te las leí, y las cosas que Dios consiguió por sus méritos, por los de Cristo, para nosotros. Te dejo una enorme lista en la guía para que puedas leerla, para que puedas tomarte un tiempo, completar y descubrir cuáles son esos méritos. Una enorme lista. Pero déjame que te mencione rápidamente, vamos a poner este cuadrito con algunos textos que quiero decírtelo específicamente. La muerte de Cristo nos redime de la condenación. La muerte nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. También nos justifica. También nos comunica lo que es la santidad. Nos comunica lo que significa la nueva vida de Cristo. Nos traslada de muerte a vida. O sea, tantas cosas más, muchas recompensas. Hay muchos textos bíblicos que seleccioné para que vos puedas tranquilo hacerlo. Quiero pedirle también a los líderes de GDA que en la semana puedan estar motivando a su gente a que puedan leer estos textos y, ¿por qué no?, compartirlo entre todos y cada uno poder decir cuál es aquel que más impactó su corazón, que más Dios le habló a través de ese texto, porque entender las cosas que Dios ganó para nosotros por medio del mérito del sacrificio de Cristo es transformador para nuestras vidas. Yo solo voy a leerte 3. Colosenses 3, 23 y 24 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Romanos 2:6 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Méritos que vos y yo podemos tener con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestra perseverancia, con nuestra fe, con nuestros méritos. Y después quiero que leas vos solito cuáles son esos méritos que Cristo hizo para darte un montón de beneficios. Yo solamente te puse algunos 40 y tantos de textos. La Biblia nos afirma que por los méritos de Cristo somos salvos y que por nuestros méritos elegimos el bien o el mal. Todo lo que queremos cosechar es lo que tenemos que esforzarnos en sembrar.
No hay otra manera en el reino de los cielos. No es por casualidad. Nadie se tropieza con una bendición. El reino de los cielos es claro y se hace cada vez más fuerte. Y solo los violentos lo arrebatan. Arrebatar es por mérito. Nadie arrebata por accidente. Es por querer alcanzarlo. Espero que esto haya podido ser claro y contundente en tu vida, para que no nos dejemos engañar por las mentiras de Satanás que andan rondando por ahí. Vamos a orar. Permitime orar en primer lugar, si hoy te fue claro por qué es tan importante aceptar el ofrecimiento de Cristo para que Él sea tu Salvador a favor de tu vida eterna. Si hoy lo pudiste entender, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que Él perdone nuestros pecados por los méritos de Cristo y que nos meta en el reino de los cielos y que nos empiece a bendecir con todas las demás cosas que Jesús ganó para nosotros. Y segundo, vamos a orar para que Él nos dé sabiduría, para que podamos hacer las cosas bien, para que lo que podamos cosechar sean buenas bendiciones de parte de Dios. Oremos juntos, por favor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra que nos enseña. Ahora, Señor, quiero ponerme a la par de mis hermanos, aquellos que tal vez hoy, por medio de tu palabra, están comprendiendo la enorme dimensión que tiene la salvación, que es por gracia para nosotros, es gratuita para nosotros, pero que te costó mucho a vos, Señor. Y quiero pedirte ahora que perdones nuestros pecados. Padre, por el sacrificio de Cristo. Aceptamos el sacrificio de Cristo. Aceptamos el perdón de los pecados que Cristo ganó por nosotros. Y ahora, Señor, te pedimos que no imputes esos pecados sobre nuestras vidas, sino, Señor, que los cargues sobre Cristo, nuestro Salvador, que se ofreció voluntariamente para que podamos ser libres de pecado. Padre, tócanos. Ahora cada uno que está entendiendo y haciendo esta oración con un corazón sincero, sea limpio de pecado, se le abra la puerta de la eternidad, Señor, por medio de Jesucristo, el único camino que tenemos al Padre. Te pido que en el nombre de Jesús esta convicción comience a transformar la vida de cada uno de mis hermanos. Esos amigos que tal vez dieron con esta prédica por casualidad o porque tú lo permitiste, Señor, y puedan hoy ser transformados y entrar en el reino de los cielos. Padre, también te pido para que nos des sabiduría para caminar en nuestro camino de tal manera que todo lo que cosechemos sean bendiciones. Danos sabiduría, Señor, para que podamos hacer los méritos suficientes para que vos nos tengas confianza, para que vos, Señor, nos encargues una tarea grande, una misión, para que vos, Señor, nos puedas dar bienes en las manos, para que puedas, por nuestros méritos, Señor, confiar en nosotros, en la parte que nos corresponde. Seamos obreros aprobados, seamos personas dignas de confianza, seamos leales, fieles a ti, Señor, para que podamos dar gloria al Padre, porque diseñó perfectamente toda esta forma de vivir. Bendigo a mis hermanos, los bendigo con tu paz, con tu bendición, con tu provisión, con tu luz, Señor, que trae revelación para gloria del Padre. Amén y amén. Que Dios te rebendiga. Estamos en comunicación permanente en todas las actividades que tenemos. Si no sabes cuáles son, nos mandás un mensaje, te agregamos a las listas de difusión y te mantenemos al tanto. Ahora, acá al lado hay un QR, que es este gráfico con un montón de manchitas de colores. Si tenés la aplicación en tu celular, y te estoy dando tiempo para que la abras, podés apuntarla. Hay varias aplicaciones, también podés consultarnos si no sabes cómo hacerlo. Y ahí hay una guía con todos los textos de este mensaje
y además unos 40 y tantos más textos que te doy para que en la semana puedas tomarte un ratito para reflexionar en las cosas maravillosas que Cristo ganó para vos. Si hoy hiciste por primera vez esta oración pidiéndole a Dios perdón por tus pecados, a partir del día de hoy, agendá, marcá esta fecha en el calendario, porque a partir de hoy sos acreedor de un montón de bendiciones, no por tus méritos, menos por los míos, por los que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Nos vemos. Chao, Dios te bendiga.